Muy buenas, equipo. Hicimos una clase sobre cómo estructurar la cartera cripto y ahora haremos una sobre cómo estructurar la cartera de stocks. Ok, estructura de la cartera de stocks. Es prácticamente similar a la de la cartera cripto. Tendremos una parte de solidez, otra parte más de crecimiento que serían buenas compañías y otra parte de riesgo que se puede traducir, en este caso, a ETFs apalancados, ¿ok? ¿Cómo haría yo una estructura de la cartera de stocks y, sobre todo, cómo la estructuraría a día de hoy? Tenemos que tener una parte sólida de la cartera que en este caso pueden ir enfocada, por ejemplo, al MSCI World, que sería el índice mundial, o al Nasdaq, o al SP 500. También podría ir enfocada en el oro como reserva de valor, pero yo actualmente, lo haremos así más grande, ¿dónde enfocaría esta parte de solidez? Yo la enfocaría en las compañías más grandes, que para mí actualmente serían, por poner algún ejemplo, Meta, que es Facebook, puede ser Apple, puede ser Amazon, puede ser Alibaba, puede ser, por ejemplo, Google, puede ser también Microsoft, por ejemplo. Podemos también ver otros tipos de activos, por ejemplo, como por ejemplo bancos. Podría ser JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo. Ok, para poner algunos ejemplos, esta podría ser una parte de solidez en la que yo cogería un par de activos, como mucho, por así decirlo, dos, tres. Yo cogería un par de activos. Si tienes, por ejemplo, quieres invertir en el S&P 500 o en el Nasdaq o en el MSCI o en el oro, pues podrías coger un índice de los nombrados y una gran empresa o dos como mucho, ¿ok? Yo para mi situación actual, pondremos por aquí, ahora que el mercado también ha bajado, situación actual podría ser, por ejemplo, Apple, Meta y Alibaba, por poneros tres, ¿ok? ¿Por qué tenemos la parte de solidez en este tipo de empresas? Ya que son las más grandes, también tenemos que saber que son monopolios, tienen una buena capitalización y sobre todo tienen un área de influencia con otros negocios que dependen de ellos, ¿ok? Esto es importante a la hora de seleccionar
activos para tu parte de solidez de la cartera, ¿ok? Aquí pondremos también ahora, que será entre un 40 y un 50%, ¿vale? De nuestra cartera. Monopolios, ¿por qué? Porque tienen la mayor capitalización en su mercado, ¿ok? Apple es el que más móviles vende, por así decirlo. Meta tiene el monopolio, tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, lo tiene prácticamente todo. Amazon es de las empresas que más vende. Alibaba tiene una buena capitalización y una gran área de influencia con otros negocios como el dropshipping, etcétera. Muchas empresas, miles de empresas dependen de Alibaba. Google también tiene una gran parte de influencia, como puede ser Google Maps, pueden ser muchas aplicaciones que dependen de Google. Tenemos a Microsoft y JP Morgan, que sería uno de los bancos o el banco más grande que hay, ¿ok? Esta tenía que ser enfocada vuestra parte sólida de la cartera. Al igual que en cripto comentamos que la parte sólida sería más Bitcoin y Ethereum, porque una es la reserva de valor y la dominancia del mercado, que sería Bitcoin, Ethereum porque es el exchange con más capitalización del mercado. Pues aquí nos fijaremos en empresas que tengan monopolio, buena capitalización, área de influencia con otros negocios que dependan de ellos. Otra parte de crecimiento, que la llamaremos buenas compañías. Aquí tendremos aproximadamente un 40% de nuestra cartera, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para daros unas cuantas, podríamos poner, por ejemplo, Netflix, en mayúscula, podría ser Netflix, podría ser HBO, podría ser Disney, podría ser Zoom, podría ser PayPal, podría ser Intel, podría ser NIO, podría ser Tesla, Nike, que hablamos mucho de ella, Adidas, por ejemplo. Y para irnos, por ejemplo, a otro tipo de... Bueno, aquí tenemos procesadores, tenemos entretenimiento. Podríamos ver, por ejemplo, empresas sobre la medicina, por ejemplo, Pfizer. Como ya sabéis, la que sacó la vacuna y tal, pero no por eso es porque ingresan mucho, sino ingresan mucho desde antes y siguen haciéndolo ahora, ¿ok? Son empresas que tienen mucho, mucho crecimiento, ¿ok? Estas, ¿por qué no estarían en la parte sólida? Porque son buenas compañías, pero menos indispensables para el mundo que las de solidez, ¿ok? Si por ejemplo Intel desaparece, tenemos Nvidia. Si por ejemplo Netflix desaparece, tenemos HBO y Disney. Si Zoom desaparece, tenemos otro tipo de empresas. Si Nike o Adidas desaparece, tenemos la otra, ¿ok? Si Pfizer desaparece, tenemos otros tipos. Estas de aquí, por ejemplo, tienen una gran influencia
en el mercado y son más indispensables para el mundo, por así decirlo, ¿ok? Por ejemplo, situación actual. Yo tendría, por así decirlo, actualmente, mirando un poco los gráficos, tendría a NIO, tendría a Nike, tendría a Intel, y por poner una más, tendría a Zoom o a PayPal, ¿ok? Como hemos dicho, son grandes compañías que pueden tener un gran crecimiento, al igual que pueden tener las de parte de solidez, pero ¿por qué las tenemos en esta parte? Como hemos comentado, porque son buenas compañías, pero menos indispensables. ¿Ok? Por eso invertimos menos en ellas, aunque puedan tener un gran crecimiento. ¿Ok? Porque tenemos una parte de solidez, de gran crecimiento y una parte de riesgo. Pero invertimos algo menos en ellas por eso, ¿ok? Para mí son igual de grandes compañías que las de arriba, pero menos indispensables. Para mí, si desaparece alguna de ellas, pues tenemos otras. Cosa que si desaparecen, por ejemplo, compañías como Meta, pues, por ejemplo, no estaríamos pudiendo grabar esta sesión y subirla a YouTube. Que YouTube no sé si estoy seguro de si pertenece a Meta, que diría que no, pero no podríamos usar ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ¿ok? Si se va a Alibaba, también perdemos otras miles de compañías. Si se va a Microsoft, también perdemos otras grandes compañías, ¿ok? Si por ejemplo se va a Netflix, pues no pasa nada. Si se va a Zoom, pues no pasa nada. Si se va a Nike, pues no pasa nada, ¿ok? Si se va a Tesla o NIO, no pasa nada. Y luego tendríamos una parte más de riesgo. Que yo tendría o compañías pequeñas o ETFs apalancados. Y aquí, como siempre digo, nunca más de un 10% de nuestra cartera. Aquí el volumen. Vamos a bajar que no se vea, que no nos moleste. Ok. ¿Qué podríamos tener por aquí, por ejemplo? Podríamos tener Alibaba por 3, que lo hemos comentado alguna vez. Podría haber, por ejemplo, en su momento hubo la oportunidad de Meta por 3. Podríamos tener el Nasdaq por 3.
¿ok? Hay varios activos que tienen un ETF apalancado. ¿Ok? También está, por ejemplo, el del S&P 500. Voy a poner otra. Que replican, también tenemos empresas por 2 y por 5 incluso, pero ya hablaremos de todo esto. Por ejemplo, hace poco me dieron la información de que tenemos un por 5 en las 7 magníficas, que son las 7 mejores empresas. Ahora que el Nasdaq ha bajado mucho, se puede invertir en un ETF por 5 de las 7 mejores empresas, ¿ok? Pero esto yo siempre lo haría siempre que el Nasdaq estuviera al menos entre un 12 o un 15% abajo de su máximo. Si está más de, si lo encuentras a un 7, un 8 o 10% de retroceso, no interesa. Pero si está entre un 12 o un 5 hacia abajo, un 12, un 15, un 20% abajo, es bueno invertir en ese por 5, ¿ok? Aquí piensa que si un por 3 significa que si tú compras 1000, es como si tuvieras 3000. Se va a reproducir por 3, al igual que a caer, ¿ok? Situación actual que tendría yo. Tendría la de Alibaba por 3. Y podríamos tener, por ejemplo, la del Nasdaq por 3. Ahora mismo, ahora que estamos en un buen retroceso, podríamos tener la del Nasdaq por 3. ¿Ok? Siempre y cuando nos encontremos en un retroceso de más del 12%. Si no, no nos interesa tanto. ¿Vale? ¿Por qué aquí invertimos mucho menos porcentaje? Porque son de más riesgo que el resto y por eso solo tendríamos máximo un 10%, como hemos comentado, ¿vale? Y como mucho en dos ETFs, un 5% en cada una. Aquí pensar que si cae, cae mucho más que lo que es su índice, ¿vale? Y si sube, sube mucho más de lo que es su índice. Por eso se le dice por 3. Por eso es interesante, por ejemplo, Alibaba que está muy bajo, apostar por Alibaba por 3. Si Alibaba estuviera a la mitad de recorrido, ya no sería factible, porque una bajada del 20% sería un 60% en su ETF, ¿vale? Y para recuperar luego le costaría recuperar bastante. Esto es importante de entender, ¿vale? Si en algún momento veis que el Nasdaq ya ha subido, yo solo invertiría de momento en Alibaba por 3. Ahora sí que sería buen momento, pero no sabemos si mañana lunes el mercado abre alcista y ya está a menos de un 12% o 15% de su máximo, ya no sería tan interesante, ¿vale? ¿Qué más explicaros sobre esto? Si temporalmente las buenas compañías, que serían estas de aquí, si nosotros tenemos una inversión en NIO, Nike, Intel y PayPal o Zoom, por ejemplo, o tienes alguna que esté, por ejemplo, Disney podríamos tenerlo en la situación actual, antes que PayPal, por ejemplo. Disney ahora mismo ha retrocedido bastante y está en un gran precio otra vez. Está a menos de $100 o cerca de los $100.
pues si temporalmente las buenas compañías tienen más porcentaje que las de solidez, no pasa nada, ¿ok? Si tú, por ejemplo, tienes esta repartición así, tienes un 50% entre, por ejemplo, Apple y Alibaba, tienes un 40%, has puesto un 10, un 10, un 10 y un 10, y aquí tienes un 5 en cada una, y por lo que sea están empezando a subir estas de aquí, y tienes aquí un 60 aquí, y aquí tienes menos, no pasa nada, ¿ok? En un tiempo ya pasarás capital de estas buenas compañías a la parte de solidez. Lo que sí que no podemos hacer es tener más de un 10% en esta parte de aquí. Si tú, por ejemplo, tienes Alibaba por 3 y te has subido mucho y en vez de un 10% tienes un 5 aquí y un 5 aquí y este 5 se te ha convertido en un 25%, vende una parte y la pones en una de estas dos de aquí, la que menos haya subido, ¿vale? Esto es muy importante. Si no, lo mantienes en liquidez, pero nunca tener más de un 10% en estas partes. Recoge tus ganancias porque una pequeña o gran caída de estos mercados te va a devolver al punto de inicio. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Si no, si por ejemplo tienes las buenas compañías con mucho más porcentaje que las de solidez, pues o lo vas autorregulando a medida que vayas vendiendo algún activo o con tu aporte mensual, ¿vale? No de otra manera. Si tú ves que aquí en vez de un 40 tienes un 50 y aquí tienes un 35, pues con tu aporte mensual le añades a esta de aquí. Si no, con alguna venta que vayas haciendo, se le añades a estas de aquí. Porque esta parte de solidez es la que va a mantener tu estructura de cartera, por así decirlo. Estas van a caer mucho menos que todo esto de aquí. Y eso es importante, porque si tienes más parte aquí, cuando haya un retroceso del mercado, a lo mejor tienes un menos 18, un menos 25% de lo que tú tenías actualmente, pero si tienes mucho más aquí que aquí, a vez de un 18 o 25% puedes perder un 30, un 40, un 50% de tu cartera. Por eso se le llama solidez, ¿ok? Eso es importante. Así que esta sería para mí la estructura de cartera de stocks. Ya hicimos la parte de cripto. Estuvimos hablando un poco también en cripto porque tenemos más parte en BTC cuando están máximos o cuando las altcoins están en máximos o cuando unas están mínimos y las otras están en mínimos. Ok, dijimos por ejemplo que Bitcoin en máximos y las altcoins en máximos tendremos un 60% en la parte de solidez. Cuando Bitcoin está en máximos y las altcoins en mínimos tendríamos un 40% en la parte de solidez. Pues aquí es prácticamente lo mismo, ¿ok? 40-50. Cuando tengamos, por ejemplo, a estas, por ejemplo, Apple, Meta y Alibaba en máximos y estas también las tendremos en máximos, tendremos un 50% en esta parte de aquí. Cuando estas las tengamos en máximos, pero estas las tengamos en mínimos, como podría ser ahora, tendremos un 40%. ¿Ok? Lo que no se toca es esto de aquí. Si aquí, por ejemplo, tenemos un 40, podemos tener un 50 en esta parte de aquí. Si aquí tenemos un 50, tendremos un 40 en esta parte de aquí. ¿Ok? Y sobre todo, como dijimos con la cripto, diversificar entre diferentes mercados. Ya pueden ser de entretenimiento, ya pueden ser de videoconferencias, de pagos, de procesadores, de coches, de ropa, de medicina, ¿ok? Igual que aquí tenemos diferentes cositas, ¿ok? Aquí tenemos de ventas, tenemos de bancos, tenemos una parte más de telefonía móvil, ¿ok? Tener un poco de diversificación, no tener todo, por ejemplo, decir buenas compañías, pues cojo Netflix, HBO y Disney, porque sería más o menos lo mismo. Por ejemplo, tener Disney, tener PayPal, tener Intel, tener Nike, ¿ok? Tener un poco de diversificación. Pues espero que os haya gustado esta clase, que haya quedado todo claro. Si hay cualquier duda, me lo comentáis. Y nos vemos en la siguiente sesión. Let's go.